Buenos días para todos. Hoy vamos a hacer un análisis sobre la situación presente de las plantas hidroeléctricas en Colombia y las alternativas de desarrollo futuro. El temario básicamente consiste en una presentación de la situación actual, cuál es el potencial, después cuál es el potencial hidroeléctrico colombiano, con base en dos estudios serios que han existido aquí en el país. Uno, el estudio del sector eléctrico, que se realizó con la ayuda de una misión alemana y culminó en el año 1978, y otro estudio bien interesante que hizo la UDME en el año 2015. Adicionalmente, vamos a mirar cuáles son las restricciones que existen aquí en Colombia para el desarrollo del sistema hidroeléctrico, qué impacto tiene el desarrollo de las fuentes no convencionales de energía renovable, como son la eólica y la solar, desde el punto de vista de cuál va a ser la capacidad. Estamos en una expansión muy acelerada de este tipo de recursos. ¿Cuál va a ser la capacidad que tenemos de estos recursos en el año 2027? ¿Y cuáles son los efectos de este tipo de generación intermitente en la operación del sistema de potencia? Posteriormente, entonces, vamos a hacer una clasificación rápida de cómo se clasifican las plantas hidroeléctricas, y posteriormente, con base en eso y habiendo tenido cuál es el potencial, vamos a presentar alternativas para el desarrollo de la hidroelectricidad con base en hidroeléctricas de baja caída, hidroeléctricas medianas, hidroeléctricas de almacenamiento con bombeo y además repotenciación de existentes. Finalmente, conclusiones. A ver si aquí se ve un poco mejor. Bueno. El sistema eléctrico colombiano tiene actualmente 20.000 megavatios de capacidad efectiva de generación, de los cuales el 66% corresponde a energía hidráulica. En térmicas tenemos el 30%, ese 30% está descompuesto en 15% de plantas térmicas a gas natural, 8% de carbón y 6% de plantas de líquidos, combustibles líquidos. Vemos que definitivamente la matriz predomina la generación hidráulica, la generación hidroeléctrica. Ahora bien, en el sistema, esa generación corresponde a las siguientes características. Primero, con embalse, generación con embalses, tenemos 11.646 megavatios operando en el momento. Y filo de agua tenemos 1.560 megavatios. Posteriormente vamos a definir qué es la generación filo de agua. Pero esa generación filo de agua entonces corresponde a dos tipos de centrales. Filo de agua mayor de 20 megavatios hay 591 megavatios operando, y menores de 20 megavatios, que son aquellas plantas que no despachadas centralmente en el mercado, que corresponden a 969 megavatios. En total tenemos 13.206 megavatios de generación hidráulica en el sistema.
Una característica interesante de estos 13.000 megavatios de generación es que en ellos predomina el sistema hídrico de alta caída. En general, la mayoría de las plantas son plantas de alta caída. Vamos a mirar entonces ahora cuál es el potencial hidroeléctrico colombiano. Primero, basado en los resultados del estudio del sector eléctrico, ellos clasificaron los proyectos de tal forma que aquellos que tuvieran capacidad de menos de 200 megavatios encontraron 177 proyectos con 20 gigavatios de potencial. Entre 200 y 500 megavatios identificaron 93 proyectos de 28,8 gigavatios. Entre 500 y 1000 megavatios, para dar un ejemplo, 1000 megavatios puede ser la central del Chivor, 20 proyectos con 14 gigavatios en total, y mayores de 1000 megavatios, 18 proyectos con 30 gigavatios. En total, 308 proyectos con 93 gigavatios de potencial. Es bien interesante, 93 gigavatios de potencial, y podemos ver que el mayor potencial está concentrado en las plantas que tienen más de 1000 megavatios, son 30.3, o en las plantas entre 200 y 500 megavatios, que tenemos 28.8 gigavatios. Entonces, ahora bien, esto fue un estudio que se terminó en el año 1978, por consiguiente hasta la presente tenemos 13,2 gigavatios, como vimos anteriormente, instalados. Entonces tenemos un potencial remanente de 80 gigavatios, aún nos falta desarrollar 80 gigavatios de estos potencial total. Por otra parte, el estudio de la UDME que se desarrolló en el año 2015, entonces divide las centrales en centrales pico que van de medio hasta 5 kilovatios, micros de 5 a 50 kilovatios, minis de 50 a 500 kilovatios, pequeñas centrales hidráulicas de medio kilovatio a 20 megavatios, perdón, de medio megavatio a 20 megavatios, y las grandes las concentra en dos tipos, entre 20 y 40 megavatios y mayores de 40 megavatios. Adicionalmente, lo que se hizo fue dividirlas o sectorizarlas de acuerdo con las áreas hidrológicas, que son aquí 5 áreas en el país: Amazonas, Caribe, Magdalena, Cauca, Orinoco y Pacífico. Bueno, en las pequeñas pues hay un potencial pequeño, pero empezando ya con las pequeñas centrales hidráulicas, el total del potencial para plantas entre medio y 20 megavatios es de 4.8 gigavatios. En plantas entre 20 y 40, 8 gigavatios, y en plantas mayores de 40 gigavatios, donde está concentrado el potencial realmente del país, 43 gigavatios. Por otra parte, es interesante porque aquí podemos ver que la mayoría de ese potencial está en la cuenca hidrológica del Magdalena y el Cauca, seguido posteriormente por el Orinoco y después Amazonas. En total tenemos, según este estudio, 56.000 megavatios, o sea, 56 gigavatios. Una cifra que no es exactamente la del otro estudio, pero que adicionalmente ya también tiene descontado cuáles plantas estaban en funcionamiento. Adicionalmente, este es otra clasificación interesante, y es básicamente cuál es la caída hidráulica por áreas geográficas. Entonces tenemos las mismas 5 áreas anteriores, y en trayectos de longitud de 200 metros, entonces la media de la caída hidráulica, por ejemplo, en el Magdalena es de 19 metros de caída. En el caso la máxima son 367,
Para el caso de trayectos de 1 kilómetro, cuando se secciona 1 kilómetro, la diferencia de potencia, de altura, la caída, para el caso de Magdalena y Cauca es de 90 a la media de todos los proyectos y la máxima 679 metros, siendo también aquí el caso de el Pacífico tiene 806 metros todavía en la máxima. Y para tramos de 5 kilómetros, entre 5 kilómetros entonces la caída media en el Magdalena y en el Cauca es de 300 metros, en el Pacífico 257, en el Caribe 181. Esto básicamente nos da indicios adicionales de que el mayor potencial está en las plantas de alta caída, con buena caída. Esto nos muestra en este mismo estudio dónde están concentradas las grandes centrales, lo que llamamos grandes centrales, que son las mayores de 20 megavatios, y es claro que están distribuidas a lo largo y ancho del país, en la cuenca del Magdalena, del Cauca, del Pacífico, Orinoco, Amazonas, Caribe, pero hay una concentración un poco mayor en la parte correspondiente a la parte andina. Sin embargo, pues tenemos plantas por todas partes. Esto de las grandes centrales, las grandes, entonces las caídas también están concentradas en la parte de la zona andina. En las pequeñas centrales vemos que hay cantidades por todo el país, en todo el país, y esto es interesante porque también en los lugares que tenemos aislados hoy en día, donde no hay interconexión eléctrica, entonces podemos hacer desarrollos de pequeñas plantas para estos sitios. Existen restricciones económicas, socioeconómicas y ambientales para el desarrollo hidroeléctrico en el país. Primero, las áreas protegidas, como son los parques naturales, allí no se puede hacer desarrollo. En ecosistemas, como son los páramos, humedales y los manglares, donde existen proyectos de generación hidráulica o están en trámite, en zonas concesionadas para extracción de petróleo y minería, en resguardos indígenas y comunidades afro, donde existen áreas arqueológicas, cementerios, en recursos pesqueros en los ríos y hay restricciones para el uso del suelo por la inundación y el desplazamiento de la gente. Para las hidroeléctricas grandes, básicamente hoy no son bien vistas ambientalmente, se han convertido en proyectos indeseables. ¿Por qué? Por desplazar poblaciones, alterar el flujo de los sedimentos, alterar la migración de peces, el hábitat natural y la biodiversidad por destrucción de ellos, degradación de la calidad del agua, descomponer la vegetación una vez que se está haciendo o se llena el embalse con agua, se empiezan a descomponer la vegetación que libera gas metano, que es un gas de efecto invernadero. Esos son básicamente los argumentos que hay en contra de las centrales hidroeléctricas grandes. Pero en los planes de desarrollo del sector eléctrico colombiano y durante la transición hasta el momento, porque todavía no existe aparentemente una definición muy clara y precisa, nuestro gran potencial, que está alrededor de los 50 gigavatios para hidroeléctricas grandes, no ha sido considerado y en la actualidad se restringe a hidroeléctricas filo de agua, o sea que no tengan embalses, y para capacidades que sean menores de 70 megavatios. Bien, el desarrollo acelerado que han tenido las fuentes no convencionales de energía renovable, como son las eólicas y las solares, nos está llevando a tener una gran cantidad de este tipo de generación intermitente para el año 2027. En la actualidad tenemos 768 megavatios en operación de plantas solares fotovoltaicas. Tenemos en pruebas
1028 megavatios. Tenemos 32 megavatios eólicos en pruebas y 1454 megavatios en construcción, solares y eólicos, que han de entrar y que fueron adjudicados en la subasta de obligaciones de energía firme para el periodo 22-23 y en la subasta de contratos de largo plazo. Estos se supone que debieran haber entrado en el año 22-23, pero aún no han entrado por problemas fundamentalmente de tener las licencias ambientales. Por otra parte, recientemente, o en el mes de enero, febrero, finalizó otra subasta de obligaciones de energía firme para el periodo 27-28 que incluye 4.160 megavatios solares fotovoltaicos y eólicos en proyectos nuevos y en construcción. Para un total, en el año 2027, 7.442 megavatios. Démonos cuenta que hoy tenemos 13.000 megavatios de generación hidráulica, prácticamente un gigavatio menos de energía solar y eólica. Entonces, la penetración de estos recursos es muy acelerada y bastante grande. Ahora, eso trae sus inconvenientes también desde el punto de vista de la operación del sistema de potencia. Dado que estos recursos intermitentes no proveen servicios complementarios como regulación de frecuencia, la parte de inercia, la energía firme, en fin, entonces lo que está haciendo es que la entrada de estos recursos intermitentes requiere que haya más energía firme, que haya más recursos convencionales también para poderlos respaldar. Desde el punto de vista, digamos, de la confiabilidad del sistema es muy importante la energía firme, ya lo mencionaba Gabriel. En el caso de los recursos intermitentes están entrando uno de los recursos más importantes, la energía solar, pues se produce a mediodía, pero a las 5 o 6 de la tarde ya no hay nada. Y la carga pico del sistema se presenta a las 7 o 8 de la noche. Entonces, ¿quién va a suministrar esa energía? Necesitamos de las plantas convencionales para poderle dar firmeza al sistema. Otro punto interesante, los turbogeneradores que se tienen hoy en día sincrónicos son fundamentales para poder contribuir a la inercia del sistema, reduciendo así la tasa de pérdida de frecuencia y permitiendo estabilizar la frecuencia de la red. Las fuentes no convencionales no presentan esta respuesta inercial y esto plantea preocupaciones en los sistemas con alta penetración de energía solar y eólica. Estas curvas son bien interesantes. Concentrémonos primero en la curva izquierda. Esta se denomina normalmente la curva del pato. Corresponde a la curva de demanda de carga del sistema Casio, que es el sistema de California, el mercado de California. Entonces, vemos una curva superior. Esa curva superior para el año 2012, donde todavía no había un ingreso alto de fuentes intermitentes, era básicamente suministrada o suplida esta demanda con recursos convencionales, hidroeléctricas, térmicas, nucleares. A medida que fue ingresando los sistemas, los recursos renovables, solares y eólicos, entonces la demanda se suplió con parte de esa generación y lo que queda de las curvas restantes es lo que queda por suministrar con energías convencionales. Vemos que cada día la energía convencional es menor hacia el mediodía, que es donde se tiene la mayor producción de la energía solar fotovoltaica. Entonces se va disminuyendo la necesidad de recursos convencionales, pero también entonces presenta una serie de problemas. Miren que bajamos demasiado en la energía convencional que requerimos y a la hora pico necesitamos suplir esa energía, esa demanda pico que no tenemos en ese momento. No tenemos la energía solar, la eólica disminuye también para esas horas de la noche y entonces lo que hace es que se tenga que suministrar del orden de 13.000 megavatios en una rampa de 3 horas.
Esto implica tener unas reservas ingentes de generación para poder suministrar confiablemente la demanda. Y ahí ha venido bajando la cantidad de energía convencional que se requiere. Vamos a pasar a la siguiente curva en negro, que es una curva la misma pero actualizada. Ya tenemos datos del año 23. Interesante porque el año 23 nos ha mostrado que hay sobregeneración de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos solares y eólicos que están ahí, que básicamente es difícil poderlos cortar, entonces están suministrando más de la carga que se requiere. Suministran más de la carga que se requiere. Esto lleva a un problema operativo porque hay una sobregeneración y el sistema no se puede operar simplemente con mayor generación que carga porque hay un desbalance y entonces vamos a tener un problema grave operativo. De otra parte, desde el punto de vista de los mercados, entonces tenemos más generación de la requerida y esto hace que los precios de la energía en esas horas sean negativos. Por eso es que hablamos de que hay mercados que tienen precios negativos, porque hay más generación y entonces se paga por quitar energía, se paga por apagar generadores en lugar de pagarles por la energía que proveen. Y básicamente aquí hay otro fenómeno bien interesante, es que también la curva de máxima demanda que se debe suministrar con recursos convencionales disminuye. ¿Por qué? Porque a partir del año 2021, básicamente por este problema que presenta el sistema, entonces lo que están haciendo es utilizando la energía de mediodía, de las horas de mediodía, donde hay la mayor generación de recursos intermitentes para cargar baterías. Y estas baterías cargadas las utilizan en la noche para suplir esa demanda y por eso es que los requisitos de energía convencional en las horas de la noche están disminuyendo. Pero esto es el fenómeno que se presenta en sistemas eléctricos que tienen una gran penetración de recursos intermitentes. Entonces, como ya vimos, un problema grande es la rampa de demanda que nos exigen tener pues básicamente servicios complementarios, reservas para poder suministrar la demanda máxima, servicios auxiliares también de regulación de frecuencia. Las plantas eólicas y las solares tienen una capacidad muy limitada para regular la frecuencia. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando entran estos sistemas, como no tienen esa capacidad, lo que está haciendo es que se requiera más capacidad existente en estos servicios auxiliares. Hay que tener más servicios auxiliares en el caso de la entrada de estas energías intermitentes. Y en el caso del control de voltaje, que es otro de los servicios auxiliares que requiere el sistema de potencia, pues entonces aquí es al contrario, aquí es benéfico. El hecho de las plantas intermitentes desde el punto de vista del control de voltaje es benéfico debido a la flexibilidad que tienen los inversores. Todas estas plantas intermitentes trabajan con energía, normalmente la energía se transforma en energía continua y se maneja con inversores con electrónica de potencia y esto sí nos permite hacer un mucho mejor control de voltaje. Pasamos a hacer una clasificación de las plantas hidroeléctricas con base en la capacidad y la caída. Fundamentalmente tenemos tres tipos de plantas: plantas pequeñas, plantas medianas y plantas grandes. Las plantas pequeñas hay de dos tipos: de baja caída, que son aquellas clasificadas para menores de 20 metros de altura, y las pequeñas centrales hidráulicas, que básicamente lo que hacen es trabajar con base en el caudal de los ríos, aunque no haya unas diferencias apreciables de altura, entonces son plantas que están entre 1 y 10 megavatios. Las plantas medianas se clasifican entre 10 y 100 megavatios, ahí tenemos un ejemplo de una planta en Ruanda de 80 megavatios, y una planta grande es aquella que es mayor de 100 megavatios, y ahí tenemos el caso de Iguazú, que tiene 14.000 megavatios.
¿Dónde está localizada la baja caída en el caso de un río? Entonces, en sus nacimientos, en la cordillera es donde nosotros tenemos las mayores alturas. Entonces, ahí es donde podemos tener hidroeléctricas pequeñas que funcionan básicamente con la altura. La potencia que genera una planta es función del caudal y de la cabeza neta. Entonces, aquí básicamente esas plantas funcionan con esa cabeza neta. Hemos dicho que la clasificación para pequeñas plantas es para alturas menores de 20 megavatios. A medida que transcurre el río, entonces va aumentando el caudal y entonces disminuyen las caídas, ya prácticamente al final no hay caídas, pero entonces aquí lo que es preponderante es el caudal de las plantas para poder dar las potencias. Las hidroeléctricas filo de agua. ¿Qué es una hidroeléctrica filo de agua? Se denomina así porque básicamente la generación de la planta se hace con base en el flujo de agua del río. Eso se llama, por eso se llaman filo de agua y se les denomina también de pasada. Hay sistemas que básicamente sobre el mismo río lo que hacen es tener una serie de plantas, una a continuación de otra, de plantas pequeñas, y así evitan la necesidad de tener un embalse grande. Este ejemplo que se presenta aquí es un ejemplo de lo que ocurre en el río Danubio en Europa. Es una cantidad de plantas que fundamentalmente son plantas de pequeñas centrales hidroeléctricas que no tienen embalses y simplemente las captaciones ahí,